¿Qué tal, familia? Buenos días. Nos da muchísimo gusto hoy en esta mañana continuar en el devocional. Para mí es un privilegio continuar esta segunda mitad de la semana con la segunda parte y la otra mitad de Julio Rascón. Dorita Rascón, esposa de Julio, que lo tuvimos de lunes a miércoles y hoy está con nosotros. Dorita, es un placer tenerte con nosotros. Y estar en esta finca, la bendición, este lugar a donde Dios puso en tu corazón. Ahorita nos vas a hablar qué hacer y por qué lo tenemos y qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón para este lugar. Pues estamos en este maravilloso lugar que está entre Naolico y Banderilla del estado de Veracruz, específicamente en Jalapa, a unos cuantos minutos de Jalapa. Y estamos en esta serie de proverbios, y los proverbios de esta semana que hemos estado tocando hablan acerca de los proverbios del trabajo, la vida práctica y la responsabilidad. Proverbios capítulo 13, versículo 11. Acompáñenme, yo quiero leerlo en la versión 60, la versión antigua. Y este proverbio en la versión antigua siempre como que es más duro. Las palabras y dices, qué fuerte, ¿no, Dorita? Fuerte, llega más fuerte. Sí, y dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Y yo me preguntaba, las riquezas con vanidad, o sea, las riquezas que se hacen en una cultura de rápido. Ajá. Estamos viviendo la cultura del fast food. Yo le digo, todo es rápido y práctico. 1, 2, 3, ya no es laborioso. Pero en la versión, nueva traducción viviente, dice que la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y esto es tan interesante porque este contexto y significado de este versículo me habla de dos formas de obtener bienes o beneficios. Uno es a través de una manera deshonesta Ujú. y rápida. Hoy está de moda el que la gente dice, yo quiero un buen trabajo en el que no haga nada y me paguen bien y me hagan millonario. Ok. No sé si les ha pasado a ustedes como empresarios, ¿no? Que la gente quiere trabajar, pero no quiere trabajar. Ya. Y la otra es a través de el arduo trabajo y la honestidad diligente, ¿no? De las personas. Dice la Biblia, el que recoge con mano laboriosa. Y aquí dice el que trabaja con aumento, con trabajo y con arduo trabajo en su vida siempre tendrá bendición y aumentos de su riqueza. Dorita, ustedes son gente de trabajo. Sí. Hay experiencias maravillosas de trabajo y nos hemos pasado tiempo a la mesa platicando. Recuerdo lo del negocio de las empanadas en los Estados Unidos, los negocios acá. ¿Cómo ha sido ese arduo trabajo que no ha sido fácil, pero que nos ha llevado a aprender a ser ordenados, diligentes, pacientes y sobre todo intencionales aún en medio de todas las adversidades de la vida? Sí. Bueno, pues estoy muy contenta y muy honrada de que el pastor nos haya invitado a compartir nuestras experiencias. Son experiencias de vida, pero siempre guiadas de la mano del Señor. Yo de niña no sabía que el Señor ya me cuidaba. No tenía ese conocimiento, ahora lo sé. Pero desde el ejemplo de ver a una abuela, yo me crié mucho tiempo con mi abuela materna y era una mujer incansable. Lamentablemente no conoció a Cristo y eso la hubiera hecho perfecta en ese sentido. Era una mujer matriarcal. Que bueno, eso no es correcto, pero ella era así en su formación. Sin embargo, vi que siempre una mujer no tenía que estar a expensas de lo que le diera su esposo. Tiene que ser una ayuda idónea. Y si los recursos
escasean, pues ella también tiene que entrar al trabajo. Crezco y me doy cuenta que mi padre también es un hombre extremadamente trabajador. Pero en el inter de mi adolescencia, uno no sabe cómo te va preparando el Señor para lo que Él sí ya sabe que vas a vivir en la vida. Una amiga de mi mamá, alguna ocasión le llevó un platito de empanadas y mis hermanas, que eran chiquitas, yo soy la mayor de 8 hermanos, estaban fascinadas. No había alimento que se pusiera en la mesa que alcanzara. Y entonces se quedaron con ganas de mucho más y mi mami pues siempre cuidando o amamantando al más pequeño y demás. Me dijo, aprende a hacerlas para que les hagas a tus hermanos. En ese momento ella no sabía cómo me estaba bendiciendo, pero Dios estaba en control de todo. De eso estoy completamente convencida. Aprendí, las hacía esporádicamente en la casa y hacía felices a mis hermanas. Llega un momento en el que, pasados los años, en una situación muy, muy complicada económicamente, mi esposo y yo nos tenemos que ir a Houston. Y pues dije, esto sé hacer. Me ha encantado siempre la cocina, pero repostera no era, pastor. Entonces, pero eso lo dominaba. Le propuse a mi esposo, él no sabía ni de qué le estaba hablando. Y fue un trabajo muy complicado porque él venía de otra situación económica muy diferente a la mía, pero lo que más admiré de él es que se remangó la camisa, se quitó sus marcas, se quitó su orgullo y es un hombre de mucho trabajo, como en días pasados ya habrán escuchado ustedes al pastor y a él. Y si ya lo amaba y lo admiraba, lo empecé a admirar mucho más. Porque el Señor nos da dones, Sí. el Señor nos da habilidades, pero a mí me dio el trabajar duro, el ser laboral, con las manos, con los tiempos. Me decía mi papá, no te rajes, chatita linda, pero mi marido tiene grandes talentos para comercializar. Entonces producíamos, hicimos un gran equipo en un departamento en Houston y le dije, no sé cómo. Le puse unas empanadas en unas cajitas que allá venden en unas tiendas económicas, el 99 Store. Ajá. Compré 2, le hice unas empanadas de piña y otras de picadillo de pollo. Le dije, no sé dónde, O pero sea, de dulce y de sal. sí, en una pasta muy rica, muy crujiente. Y le dije, no sé dónde, pero tú las vas a vender porque no teníamos ni para comer a otro día. Y salió con la bendición del Señor. Y regresó con una historia maravillosa de llegar a un catering center que tenía muchas camionetas, un centro de distribución de comida, perdón, que tenía muchas camionetas y lo contrataron. Y hizo que me exigieran más producción y eso ocasionó que a veces horneáramos por 18 horas continuas en un horno eléctrico en un departamento. Toda la casa olía a pan, la ropa olía a pan. Ya. Pero el Señor nos bendijo sin saber que esa niña de 13 años que aprendió a hacer esas empanadas iba a hacer eso la bendición para que en momentos tan críticos nosotros pudiéramos empezar a salir adelante. Y fue un negocio próspero que fue creciendo en todos los Estados Unidos para llegar a ser una gran empresa, lo que tengo entendido, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacerlo. Hubo ciertos tropiezos, pero por ahí, claro que nuestros paisanos, la gente añora esa panadería mexicana, latina, hecha en casa, como le dicen allá, homemade. Hacíamos las mermeladas, partíamos piña natural, manzana. A mi esposo se le rajaban sus deditos porque pues es ácido. Sí, claro. Entonces por eso era el éxito. Pero el sistema no te lo permite. Tienes muchas cosas que hacer para empezar a gran escala y se abrió otra oportunidad de tener un catering propio, Sí. pero ya se diversificó con comida mexicana, comida latinoamericana y ya no nos enfocamos en las empanadas, pero seguimos Wow. con el negocio de la comida, Wow. trabajando mucho. Vas a estar el día de mañana y vamos a continuar con esto porque este es un principio que Dorita nos está enseñando. ¿Cómo es que
La cultura del esfuerzo es la cultura de la realidad. Y quiero dar algunos principios muy rápidos para terminar en esta mañana. La riqueza rápida y sin esfuerzo es inestable y no produce realidades, no es constante. No confiemos en que en ese tipo de negocios rápidos, sin esfuerzo, sin trabajo, que me van a hacer millonario. Principio número 2. Dios bendice el trabajo de la persona que es constante y honesta. El trabajo de Dorita en los Estados Unidos junto con sus esposos fue un trabajo constante y honesto. Y ese mismo trabajo les fue abriendo puertas para otros negocios más. Tercero y último con el que quiero terminar. El carácter importa mucho más que la cantidad o que los dones o habilidades. Y el carácter tiene que ver con la fidelidad, el carácter tiene que ver con el compromiso y con la responsabilidad. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.